comentarles, fue querer acercarme a qué era la pobreza, o sea, qué era la pobreza en Chile, por qué quise hacer eso, porque yo soy psicóloga comunitaria y siempre trabajé en relación a la pobreza y al enfrentamiento de la pobreza, y en un momento me encontré en una situación donde una persona me dijo: usted trabaja con pobres, ¿por qué está usted aquí? ¿No? O sea, cuando yo estaba trabajando supuestamente con una familia extrema pobreza. Ante esa pregunta, yo decido tomar como un camino de trabajar acerca de qué es la pobreza en Chile, y dentro de eso empecé a indagar en la historia, de las políticas sociales, de los diferentes marcos de comprensión de la pobreza a nivel internacional a esta altura. Y me di cuenta que con los marcos explicativos que hoy en día acerca de la pobreza existen, sobre la exclusión, los enfoques de capital humano, los distintos enfoques que hay, no era posible tener a cabalidad una comprensión de cómo se está entendiendo el fenómeno, cómo se está enfrentando en Chile. Y las transformaciones que tuvo durante los 20 años de gobierno de la Concertación. El enfrentamiento a la pobreza, una de las misiones que tomó el gobierno de la Concertación durante los 20 años de gobierno, del 1990 hasta el 2010, y bueno, a mí me interesaba indagar qué era la relación que el Estado propició a partir de este objetivo con la población, en el sentido, entendiendo que el Estado dirige su accionar desde mentalidades de gobierno, dirige su accionar por mentalidades de gobierno desde las que se generan discursos de verdad, desde los que se establecen prioridades y modos de operar, guiando la conducta de la población y fundando órdenes sociales. La pobreza, para mí, entendida desde un marco bastante Foucaultiano, funcionaría como el enfrentamiento de la pobreza, ¿verdad? Como un dispositivo de poder que constituye la relación entre el Estado y la población en Chile, que genera y desde el cual se generan distintos discursos de verdad, que posibilita ciertas prácticas sociales y invisibiliza otras posibles, ¿no? Entonces, la pobreza no ha sido un problema único, o sea, eso me di cuenta revisando la historia de Chile, que obviamente no es el momento de hablar de eso, pero ha sido un problema que ha ido cambiando, que es como un gran paraguas donde se ha hablado de distintas cosas que se han ido haciendo desde el principio del siglo, que existen las políticas sociales desde el 20, que existen en Chile, y bueno, el objetivo propiamente tal de enfrentamiento de pobreza y de lucha contra la pobreza es un objetivo de la Concertación del Partido por la Democracia. Antes, obviamente, hubo siempre una preocupación manifiesta del Estado por la situación de los más carenciados o por las situaciones de pobreza, pero esta situación de enfrentar y de luchar contra la pobreza es algo que es propio de estos 20 años. Entonces, yo me propuse conocer cómo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia comprendieron la pobreza, su superación y a los pobres en el transcurso del 20 años del gobierno. ¿Por qué a través de los discursos presidenciales del 21 de mayo? Porque los discursos presidenciales del 21 de mayo para mí se presentaban como una buena tribuna de conocer de darme cuenta de cuáles eran las prioridades del gobierno, o sea, porque es el discurso con el cual se abre la cuenta, o sea, es una cuenta anual con el cual se abre el proceso legislativo en Chile, en donde el gobierno presenta a la población y principalmente al Parlamento las prioridades a gobernar en el país. Entonces no solamente habla obviamente de la pobreza, para los que no son chilenos ni no conocen, habla de todos los temas que son prioritarios para el Estado. Sin embargo, a mí me parecía interesante eso porque yo no solamente quería comprender las políticas de enfrentamiento de pobreza, sino que también quería indagar en cómo se comprende al pobre, o sea, a los sujetos que caen dentro de la categoría de pobre, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, analicé los 20 discursos, fue un corpus bastante grande, de lo cual fueron como, bueno, hay discursos que tienen 80 páginas, los primeros, hay discursos que tienen 20, y que aparte de ver. Y para hacerlo tomé como caja de herramientas, como dice la analista, el modo en cómo se define el contexto del discurso político que propone y los tópicos y las macroproposiciones,
que fue una manera que a mí me permitió también hacer más maleable el discurso, para poder manejarlo, para poder identificar cuáles eran los grandes temas que había. Y de alguna forma identificar dónde se hablaba de pobreza, que lo hice de una manera, sintéticamente hablando. Primero lo que hice fue una búsqueda de términos, ¿no? El léxico, donde aparecía anunciada la pobreza dentro del discurso, identifiqué fragmentos del texto, pero de temas completos, ¿no? Donde se hablaba de pobreza, y de ahí me puse a trabajar. Y bueno, desde ahí saqué las macroproposiciones, o sea, los grandes temas, de qué habla el discurso acerca cuando habla de pobreza, y saqué también las microproposiciones. Y con las microproposiciones indagué acerca de los discursos, que yo llamo discursos de verdad, sobre la pobreza que en Chile se han dado desde el Estado. También me interesaba, porque creo que era la parte que no me calzaba cuando entraba en todo este tema del análisis de lo que se dice, el análisis de las relaciones, de que en algún momento yo sentía que había un discurso muy cerrado acerca de la pobreza, que no era un discurso que pudiera ser fácil de engarzar para una persona como yo, que no soy analista lingüista, y que de alguna manera en los pronombres o el trabajo con los artículos, que podría ayudarme bastante para identificar los sujetos, me era más complejo, pero lo que yo hice fue como identificar actores y agencias. ¿Quiénes son los que hablan sobre pobreza o quienes participan en este discurso de la pobreza, tanto como agentes como sujetos pobres, ¿no? Entonces, desde ahí me metí en lo que, bueno, de Turn se plantea como las formas sutiles, pero de Farclough se plantea también en el sentido de los valores experienciales, los valores relacionales. Entonces, desde ahí, bueno, como resultados preliminares, primero me metí como cómo se veía la pobreza. Yo aquí lo que hice, para resumir en realidad rápidamente de modo sintético, las grandes macroproposiciones que yo vi acerca de la pobreza en los distintos periodos presidenciales, en donde para los 4 mandatarios la superación de la pobreza se relaciona directamente con el crecimiento económico del país, en una línea del discurso bastante tal, pero que tiene diferencias interesantes en relación con el tema de la equidad, por ejemplo, la relación entre pobreza y equidad, porque en algún momento para Patricio Aylwin, por ejemplo, se presenta que el enfrentamiento a la pobreza es fundamental para el crecimiento con equidad, porque de alguna forma el enfrentamiento a la pobreza haría prevalecer la estabilidad social y política del país, en un contexto, en ese momento, el principio de los 90, el comienzo de la democracia, en donde la estabilidad democrática de Chile era bastante inestable, donde había el grupo con mayor rechazo al gobierno de la democracia concertada, era la gente en condiciones de pobreza, en un país donde había un 45% de personas en condiciones de pobreza, y en donde también se veía que el enfrentamiento de la pobreza era un objetivo necesario y urgente, como una manera de denominar también una caja donde meter todos los problemas sociales que había dejado la dictadura militar, dices, en vivienda, en educación, en salud, en distintas partes. Entonces, Aylwin maneja en su discurso bastante bien lo que es la necesidad del enfrentamiento a la pobreza. Y lo plantea también como un factor determinante para el crecimiento económico. En cuanto a Eduardo Frei, la relación cambia porque en algún momento dice, lo que plantea Frei es que Chile ha de avanzar. En algún momento Frei lo que hace es desvincularse del discurso con antecedentes del pasado de la dictadura, y habla desde un discurso en donde todo el tiempo habla del futuro y de las necesidades hacia futuro. Es un discurso bastante marcado por el tema de la necesidad de la modernidad para crecer hacia adelante, para poder desarrollarnos de mejor manera, y en donde Chile ha de avanzar en el desarrollo con equidad por medio de la modernización, que ha de brindar las herramientas para la superación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la gente. En el proceso con Frei, en el periodo de Frei,
se incorpora como un tema separado de enfrentamiento de pobreza las situaciones de calidad de vida. O sea, otro concepto que aparece en el discurso de Frey, que es el periodo presidencial que va entre el 93 y 99, es justamente esta idea de que la pobreza tiene que superarse en relación a los pobres, a los extremadamente pobres, y que el deber del Estado tiene más que ver con la mejora de la calidad de vida de la gente. La equidad como factor determinante en el crecimiento económico desaparece, o sea, la necesidad de la estabilidad social como factor en la estabilidad del crecimiento económico desaparece del discurso. En Ricardo Lago se sigue por esta línea del crecimiento con equidad, que fue la cuota, el modo en que se procesionó el discurso del crecimiento y el desarrollo del enfrentamiento a la pobreza, en donde se plantea, por una parte, que la pobreza es fundamental para el logro de las condiciones más, en la superación de la pobreza, para el logro de la equidad social, como los otros dos, pero también plantea la necesidad de las acciones focalizadas en los más pobres de la sociedad, o sea, como una acción concreta de la focalización en los extremos pobres. Y bueno, Bachelet va a seguir en esta misma línea. En ese sentido, yo me di cuenta que el discurso anterior, que era un discurso directamente acerca de la pobreza, es un discurso que tenía que ver con cambios en la manera de concebir la urgencia del enfrentamiento de la superación de la pobreza, pero que en el discurso del 21 de mayo no solamente se hablaba de pobreza cuando se hablaba de enfrentamiento de pobreza, especialmente no se habla solamente de pobres cuando se habla de enfrentamiento de pobreza. Se habla también de pobres en otros temas. Se habla de pobres cuando se habla de crecimiento económico, ¿no? Como lo vimos recién en las macroproposiciones, pero también se habla de pobres cuando se habla de seguridad ciudadana, y ahí se cruza un poco con los temas que tú acabas de presentar, porque en alguna medida la seguridad ciudadana es un área de gobierno que comienza en los 90 como una manera de reedificar el lugar del poder, como del control militar del Estado. Y esta está directamente vinculada al control del terrorismo en un primer momento y al de la delincuencia. Y los delincuentes, ¿quiénes son? Los pobres, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un discurso en donde la delincuencia empieza a ser se empieza a dar mucha fuerza dentro del discurso presidencial al lugar de la delincuencia como un problema social, como un problema grave, como un problema a enfrentar, y que las causas de la delincuencia se relacionan directamente con la pobreza. Algo que en la historia de Chile no es nada nuevo, porque es una relación que se establece de esta manera, pero lo que sí es nuevo es la figura que adquiere con esta importancia de la seguridad ciudadana y el espacio en el discurso presidencial que le da a Elwin en su momento para verbalizar hacia la población el desapruebo que él tiene con las medidas que está tomando el poder militar en relación al establecimiento de la seguridad ciudadana para el control. Y él verbaliza en su discurso de distintas maneras esta situación de a ver si los militares en algún momento dejan, o sea, ceden en parte cierto dominio de la seguridad al poder social, en ese caso al Ministerio de Planificación. Y bueno, eso es un tema que con Elwin desaparece la discusión acerca de quién se hace cargo de la seguridad ciudadana, pero que en el contexto nosotros sabemos, o por lo menos a los que nos hemos informado al respecto, que sigue siendo la gente que en algún momento también manejaba el poder militar en Chile en los 80. Entonces, seguridad ciudadana es un tema también que hace referencia a los pobres, no al enfrentamiento de la pobreza, sino que a los pobres. Y luego, como en el periodo de Lagos, o sea, entre el 2000 y el 2005, se va a hablar estos son temas enunciados en el discurso directamente, focalización de la extrema pobreza, y con Bachelet, focalización de los grupos vulnerables. Al entrar en el tema de la focalización de los grupos vulnerables, podemos ver que de alguna forma también se empiezan a incorporar otros marcos de comprensión de los pobres. Voy a seguir rápidamente, voy a leer para ir un poco más rápido. Ahora, ¿cómo se plantean los pobres? ¿Sí? Vale. Vale.
aquí. A ver, ¿cómo se plantean los pobres? En el discurso del 90 podemos identificar que pese a las referencias a pobreza y pobre directamente es mayoritaria, o sea, a lo mejor se hacen diversos usos de sinónimos que remiten a resituar las condiciones de precariedad en un marco que rescata las condiciones estructurales de que se encuentra el sujeto. Se habla de destituidos, marginados, postergados, en condiciones de exclusión, y que remiten a situaciones de carencia económica en una situación estructural, a la vez que remite a un léxico que apunta a la situación de carencia de recursos económicos directamente en el aquí y el ahora. En el transcurso de los primeros 6 años de democracia concertada se puede ver que el discurso va desapareciendo las referencias estructurales al fenómeno, acotándose a un uso del léxico de pobre y pobreza, o sea, directamente los pobres y la pobreza, y a la emergencia de sinónimos que remiten a la pobreza de posesión de recursos directamente materiales, desposeídos, con menos ingresos, miserables, etc. Sumado a lo anterior, existe un cambio en la relación al sujeto de intervención, porque en un comienzo habla de los pobres o los destituidos, los marginados, y empieza a incorporar una referencia a los pobres no como individualidades, sino que como grupos, ¿no? O sea, se habla de localidades, de grupos, de familias. Las familias pobres van a ser, de hecho, el foco de la política social principal desde el año 2000 en Chile. Tras de esto, pues se puede ver obviamente que hay un tema de ideologización del discurso, en una línea que apunta más a un tema más liberal de lo que es la pobreza, y deja algunas formas del discurso que tienen que ver con formas más estructurales de concebir el problema, como cuando se habla de destituidos y de marginados se habla de un problema social. En cambio, cuando se habla de pobre o de miserable, se habla directamente de una forma de comprender lo que va más que nada con una idea más ideologizada, más liberal. Así también, bueno, también vemos que desde el 2000 en adelante hay una incorporación en los marcos de referencia, cuando se habla de vulnerables, sujetos sin derecho, a marcos de referencia de pobreza, lo que son los enfoques de vulnerabilidad, de derecho, de exclusión social, y son enfoques que se van a sumar para dar explicación principalmente a cómo superar la pobreza, de cuáles pueden ser las salidas posibles a la superación de la pobreza. Sin embargo, cuando yo empiezo a mirar el discurso en general de quiénes son los pobres, me doy cuenta que en el discurso de quiénes son los pobres, directamente a la par de este discurso que vamos por la lucha de la pobreza, indicadores que dicen que se va reduciendo la pobreza, los pobres son las mujeres, los niños, los jóvenes, los jubilados, los trabajadores de menor preparación y los indígenas. Entonces, ocurre cuando empezamos a mirar qué pasa con la referencia al pobre en distintas partes del discurso presidencial, podemos ver que a la vez de que se habla de un discurso proteccionista y un discurso que protege los derechos del pobre, hay un discurso de control y también de referencia despectiva hacia la misma población identificada como pobre. Entonces, por ejemplo, bueno, resumiendo de alguna manera, los pobres dentro de estos otros ámbitos que no son directamente los referidos al enfrentamiento de la pobreza, los sujetos de gobierno entrarían también en categoría de ser premodernos, improductivos económicamente, sujetos en potencia desde el año 2000, tanto para ser carga para la sociedad como delincuentes, como para ser capital para el desarrollo, sea humano o capital cognitivo en el último tiempo. Sujetos, bueno, vulnerables, como ya lo dije, de alguna manera de los enfoques del enfoque de enfrentamiento, pero también sujetos que no comprenden la democracia, o sea, hay una idea de que los pobres no comprenden la democracia, hay que educarlos, hay que enseñarles a cómo civilizarse, a cómo, especialmente cuando se refiere a los jóvenes y nuevamente a los indígenas, y sin habilidades de interacción social. Los pobres son, cuando se habla de los avances en derechos de la protección de la familia, los avances en el tema de la legalidad de la familia y todo, se habla mucho en referencia a la familia pobre, como que fueran específicamente los pobres los que tienen esos problemas dentro de la sociedad chilena,
y qué vienen a hacer estos grupos, ¿no? Entonces, ante eso queda la pregunta que de alguna manera ya anda dando vuelta hace rato acerca de la pobreza, acerca de hasta dónde el Estado puede ser un Estado protector, un Estado que promueve los derechos de las personas, a la vez que muchas veces sabemos que son los Estados los que ejercen la violencia, ¿no? Entonces, por una parte, dentro de los contextos, mientras se habla de la promoción de derechos a través de las políticas de infancia y adolescencia, se está vulnerando los derechos de los mismos jóvenes, ya como lo dijo Camila, y de alguna manera también pasa lo mismo con el tema de los trabajadores, que es un tema que en Chile se plantea como tema de pobreza, pero a la vez no hay una protección real y no se llega a resolver acerca de los derechos obviamente de los trabajadores para que haya equidad en relación al trabajo. Y bueno, y así suma y sigue, ¿no? O sea, y con los indígenas, que al final cuando se habla de indígena principalmente hay una referencia a un sujeto mapuche, ¿no? Que la región de la Araucanía se denuncia en el discurso como una de las regiones con más índice de pobreza y con más gente que no está en condiciones ni de comprender la democracia, ni o sea, con bastantes carencias en relación a las carencias de los pobres, según el discurso, y que el Estado, la oferta que hace es de promoción de que la persona se incorpore al desarrollo chileno, a la vez de que, por una parte, no acepta acuerdos internacionales. Hasta el 2008 no aceptó un acuerdo internacional en relación a la protección de la autodeterminación de los pueblos indígenas en Chile y, bueno, la violencia del Estado que hay en Chile en relación a los mapuches y las posibilidades que ha dado de posicionamiento de hidroeléctricas, forestales, etcétera, en relación a los territorios. Discursos que no están incorporados obviamente en el discurso presidencial del 21 de mayo, pero que sí, cuando revisan los discursos presidenciales de protección de los derechos de los indígenas y miran los contextos, que es la posibilidad que te da el análisis crítico del discurso, te puedes dar cuenta de que muchas veces los discursos presidenciales resultan ser una respuesta sin una alusión directa a los actores en el contexto de lo que pasa en el contexto. Y por ende, la posibilidad de referirse a los pobres desde el discurso presidencial, desde los discursos de pobreza, permite a su vez, ya con este término, despolitizar a los sujetos de gobierno al punto de quitarles una subjetividad, una diferencia y referirse a un ente etéreo por el cual el Estado trabaja. Y eso.